Y a las 7:54 de la mañana seguimos con Luciana Glesser, con números que hablan, porque no tenemos nada de qué hablar. No hay tema. Creí que ibas a hablar de perritos. No hay tema. Eso de los animales y el amor por los animales es un lindo tema para charlas de café, ¿no? Sí, para un día, para charlas de café. Pero lo que pasa es que me voy a ganar el odio de todo el mundo. No, yo estoy con vos. Bueno, podría venir con vos a hacerte la segunda, Mato, ese día, en el ring de las charlas de Yo ayer café. los vi a los dos. ¿Qué? No, porque después YouTube bañe ahí ese tipo de cosas. No. Bueno, hablemos de números entonces. Bueno, a ver, tenemos un nuevo récord nominal del segmento de los dólares paralelos, tanto en los financieros como el dólar que se comercializa por fuera del circuito oficial, el denominado Blue, Sí. que Blue clavado en 1430 cerró en el día de ayer, y los financieros incluso por encima de los 1430, es un récord nominal. ¿Por qué decimos récord nominal? Porque si vamos a considerar inflación de diciembre a esta parte, bueno, el dólar debería ubicarse más cerca de los 2.500 pesos. Con lo cual hay una parte real, concreta del planteo del gobierno nacional diciendo, pará, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tipo de cambio atrasado? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de tipo de cambio atrasado? Es una pregunta que también formuló el kirchnerismo, que formuló el gobierno de Alberto Fernández. Porque si vamos a preguntar, ¿el dólar está atrasado? Y los exportadores siempre, no importa cuándo les preguntemos, nos van a decir que sí. Y si preguntamos, ¿las tarifas están atrasadas? Y las generadoras, las distribuidoras y las comercializadoras, no importa cuándo les preguntemos, nos van a decir que sí. Y los alimentos. Entonces la pregunta es, ¿qué precio está adelantado? Claro. Claro. Con lo cual estamos... para vos que vas al supermercado, ¿el dólar está atrasado? Y, No. y de mi salario nadie me pregunta Claro, dónde mi está salario mi está salario atrasado en dónde está. dólares. Podría decir que es lo único que está atrasado realmente siempre, y también en todos los casos, si no importa cuando preguntes, esto es el salario. Porque en definitiva, a ver, es un juego de suma cero, los recursos son los mismos, son infinitos, se generan todo el tiempo se están generando recursos y riquezas, y la cuestión es quién se las apropia o dónde terminan y dónde desembocan. Lo cierto que es que para que haya distribución tiene que haber torta, esa torta para los jugadores de la economía se llama dólares, y esos dólares están condicionados a la decisión del Fondo Monetario Internacional en el marco de un acuerdo. Digo, cuando decimos que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional condiciona todo el funcionamiento de tu economía, no es joda. Y esto es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y lo vimos en la agudización de la última etapa de Sergio Massa acercándose a las PASO, cuando pospaso tuvo que evaluar en esta confrontación abierta con el FMI y también con Rodrigo Valdés. Lo vemos ahora, y también lo vimos de cierta manera cuando le suelta la mano a Mauricio Macri. No podemos decir eso del gobierno ni de Cristina ni de Néstor, ni de los dos de Cristina ni de los de Néstor, porque fue una política en sentido contrario, una política de desendeudamiento, no así la del gobierno de Alberto Fernández también en sus inicios, porque cuando el kirchnerismo rompe, y esto es así, digo, porque después en los hechos eso de seguimos gobernando todos juntos fue falso, digo, no paraban de tirarse piedras, rompe la cámpora cuando Máximo renuncia a la jefatura de la bancada de diputados por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, era precisamente por esto, digo, por lo que estamos viendo, por su carácter inflacionario que se llevó puesto el gobierno, y por esta situación que confronta más allá del color político. Y esto me parece que es muy interesante y es sumamente paradójico, que uno podría haber pensado que el Fondo Monetario Internacional iba a conceder políticamente un apoyo mayor a este gobierno, que a nivel técnico no estaría pasando ni estaría superando la muralla que le ponen los directores de los países miembros, ¿no?, de este club de prestamistas, y también cómo juega la política exterior de Javier Milei en esos foros. Digo, no es joda. Digo, después el crédito te lo tiene que aprobar España, te lo tiene que aprobar China, digo, Claro, todos con los que vos te peleaste. Históricamente Alemania, Japón y Holanda son muy reticentes, digo, ya está, somos la vaca, que ven y lloran. Hay que recordar que la historia de Argentina con el fondo es sumamente tortuosa, digo, fue el país que más le defolteó y se llevó puesto, digo, hasta la cúpula, porque Christine Lagarde salió eyectada por el caso argentino y fue guardado
guardada en el Banco Central Europeo. Y por supuesto también estamos hablando ahí de Maris Clever Clarón, de Alejandro Werner, todos terminaron en bibliotecas, en la cocina, y uno haciendo el postre, ¿no? A Nupsi, le mandamos un beso a Nupsin, que nos mira toda. Sí, y a Creer. No, a Nupsin, de la Rúa. Claro. Sí, y a Creer también. Digo, sí. La fiesta inolvidable era ¿se acuerdan que decía que era igual a Peter Sellers? Idéntico a Peter Sellers. Mirá la cabeza donde se me fue. En definitiva, está el Fondo Monetario Internacional insistiendo con su misma receta de siempre. Es un manual que aplica a cualquier economía. Un gobierno que le responde esto para la Argentina no funca, hermano. Si yo devalúo la moneda, eso tiene un traslado fortísimo a precios que se me disparan de la economía. Un gobierno libertario que asumió diciendo que la inflación era siempre y en todos los casos un fenómeno exclusivamente monetario, reconociendo que necesita de el ancla cambiaria, y ahí, ¿no?, la amplificación de los voceros del sistema financiero saliéndole a pegar con todo al gobierno. Y esto para marcar que en esta coyuntura el débil es el gobierno libertario. Hoy el débil es el gobierno libertario, defendiendo de alguna manera lo poco que queda en el bolsillo. Digo, que el bolsillo sigue existiendo, aunque esté agujereado, aunque no se llene nunca. Digo, un gobierno que sabe que se juega en eso, por supuesto, la continuidad, las elecciones, la posibilidad de un estallido social, la política. Un gobierno que necesita hacer política con todas sus deficiencias, porque realmente tiene muchas deficiencias para el ejercicio de la política, muchísimas, y en todos los flancos. Digo, hace agua por todos lados, digo, por la falta de expertise, de formación, digo, y por supuesto por haberla negado históricamente durante toda su vida. Pero bueno, la idea del fondo es ¿a cuánto llevar el dólar oficial? ¿1.100? En la propuesta, digo, si uno lee entre líneas qué es lo que se está diciendo, el fondo le decía, mira, hasta cuando nosotros te metimos el Staff Level Agreement, que es a partir de ahí que esto se desata, te estábamos marcando una devaluación del 10%, que es lo mismo que le dice Cavallo ayer. Le dice, era hora, digo, era ayer incluso. Era ayer una administración del 10% contenida, porque también otra pregunta, ¿no?, que digo, son todos amigos, juegan al pádel, comparten clubes, cenas, se criaron juntos, iban a los mismos lugares de vacaciones. Sí. La góndola te la manejan 4 empresas. Digo, yo soy Caputo. Llamo a las 4 empresas, la siento y le digo, mira, yo voy a devaluar 10%, vos no podés trasladar a precios. Vos ganaste todo esto y yo me tengo que sostener y vos me tenés que bancar. Digo, pero no en una situación pública y de exposición obligando a los bancos a canjear y después a conceder versiones edulcoradas, sino en una situación de cogobierno con esos sectores a los que vos vas a beneficiar con tus políticas públicas. Y acá lo mismo le marcaría al kirchnerismo con su base electoral. Digo, la falta de comunicación o de generación de alianza con las personas a las que vas a beneficiar con tu modelo económico. ¿Cómo se repiten una vez más, no?, lo paradójico de que sacando, digo, los contenidos, los posicionamientos y las deficiencias guardan sus similitudes, y una vez más en proyectos absolutamente contrapuestos, que van en sentido contrario, que benefician a distintos sectores, que son diferentes minorías las que conforman. Pero también la falta de musculatura, porque esto lo que da cuenta es la falta de musculatura que tiene el Estado Nacional, un Estado Nacional que desde 1976 a esta parte fue corroído permanentemente. Corroído y destruido. Entonces, cuando se marca, ¿no?, como un punto nodal y neurálgico la institucionalidad y cuánto jugaron, ¿no?, las instituciones en todo esto, también es una buena pregunta para esto. ¿Qué instituciones cuenta hoy el gobierno nacional para contener esta embestida del mercado? Porque en definitiva estamos viendo esto. Otro round subidos al ring, el Estado contra el mercado, donde el Estado representa, si se quiere, o por lo menos en su formulación teórica, a las mayorías, y el mercado la maximización de rentabilidad. Pero, ¿por qué pasa ese? Porque es como pegarse un tiro en el pie de parte del propio mercado, porque si pensara un poquito más allá de la coyuntura, al mercado, o sea, tenemos un gobierno pro mercado, le convendría hacer esos toques que vos decís para que le vaya un poco mejor. Claro, pero ahí falta una cenital. Digo, ahí tenemos un plano corto de la situación. ¿Por qué? Porque ¿qué es el mercado? Bueno, el mercado no tiene nacionalidad. Y el mercado no hace apuestas a largo plazo.
el mercado tiene memoria muy corta. Digo, el mercado colapsó a nivel internacional en el 2008, salieron los estados a revivir y a resucitar a todo el sistema financiero internacional que había entrado en bancarrota. Y fueron los estados con emisión, con emisión monetaria, los que salieron al rescate del sistema financiero. Eso resultó inflacionario, porque ahí sí tenés una emisión clara para rescatar un sistema financiero con actividad medianamente funcionando en la economía real, ¿no? Digo, sí hubo, por supuesto, un traspaso y un impacto muy fuerte, sobre todo España y Grecia, de default sociolaboral sin precedentes en la historia de Europa tras el 2008, pero justamente en las economías centrales fue bastante contenido el desacople de un sector y del otro, mientras entonces fue inflacionario. De hecho, hoy sigue siendo un problema la inflación en el mundo, obviamente estamos hablando de otras inflaciones, sí, claro. otros guarismos, pero una vez más, un mercado con una memoria muy corta, muy corta. Y también con esta posibilidad de decir, mira, el FMI les dice que no les va a dar dólares. Pregunta, cuando decimos mercado, finanzas y producción, digamos, o sea, a veces son los mismos que se van cambiando. Poner el dueño de Arcor, cuando conviene las finanzas, se hace financista, y cuando le conviene producir, ¿produce o no? Es que lo cierto es que está realmente muy difusa la línea divisoria. Amato, mira ejemplos. Sí. Yendo al caso vacunas Pfizer. Pfizer, una parte importantísima del paquete accionario de Pfizer lo tiene BlackRock. BlackRock es uno de los bonistas, uno de los tenedores, administra los fondos argentinos. Guzmán estaba negociando el pago a los bonistas. Digo, ¿cuánto te influyó eso en la negociación de Pfizer, que tiene absolutamente que ver con la economía real, ¿no? Se te está muriendo la gente. O sea, se mezclan las cosas. Y la minería son activos financieros. ¿Por qué Argentina no está explotando y desarrollando cobre? Porque las ganancias están dadas solamente en la reproducción del capital por la sola existencia del recurso, ¿no? Plata que multiplica plata, que una vez más, digo, no deja de ser un chamullo, digo, es claramente un chamullo, un casino, pero este es el patrón de acumulación que apenas se pudo poner en discusión, durante el interregnio kirchnerista, que no fue más que un interregnio sobre la valorización financiera, sin una propuesta tampoco superadora. Digo, y eso también es lo que estamos pagando carísimo el día de hoy. Lo cierto es que es todo coyuntural, volátil, de el minuto al minuto en la dinámica económica argentina, que una vez más no nos permite ni preguntarnos por el mediano plazo. En esto, ¿no? En un dólar que te sube y te baja 20 pesos en el transcurso de 45 minutos. Mercados agitados, sí, que le están pidiendo seriamente una devaluación que volvemos sobre las magnitudes. La semana pasada era del 10%, a medida que, esto es lo que interpreta el mercado, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, se va acumulando o conteniendo una crisis cambiaria aún mayor. Si Caputo sigue en modo siga, ¿no? Este modo en el que está siga y vemos lo que sucede. Bueno, lo que lee el mercado es: la economía argentina no tiene los dólares que yo quiero, los que necesito para salir, no está la torta, me voy a comer a otro lado. Y para terminar, una pregunta importante. ¿Y Camesa? Sueño con serpientes.